Voces Globales, el epicentro del análisis global. Hoy vamos a hablar sobre los BRICS, este grupo que ya nuestros invitados nos van a enseñar más sobre él y vamos a indagar en su rol en este momento, en este año, el rol que juegan en el sistema internacional, sus orígenes, cómo han avanzado y también de pronto cuáles son esas oportunidades y desafíos que puede tener Colombia si llega a unirse o no a este grupo. Y para eso tenemos al capitán Camilo Uquillas, que es profesional en Relaciones Internacionales y magíster en Derecho Internacional Público, especialista en seguridad y docente de varias materias, dentro de esas como Cátedra del Derecho, Seguridad Internacional y demás temas relacionados a estudios políticos e internacionales. Camilo, ¿cuánto tiempo? Bienvenido. Estimado Martín, un gusto saludarte después de tanto tiempo que no hacíamos nuestros programas. También un cordial saludo a Julián. Qué bueno encontrarnos de nuevo en este espacio y bueno, atento aquí a los temas que vamos a tratar. Y exactamente, tenemos a Julián Machuca Castro, analista internacional, graduado en Ciencias Políticas, magíster en Política Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en geopolítica y riesgo político. Julián, también, ¿cuánto tiempo sin hablar? Martín, encantado siempre de estar aquí. Un saludo para mi compañero de panel, Camilo, encantado de estar contigo hoy. Para empezar, solo como dato curioso que estuve investigando, para los oyentes que de pronto no lo sepan, pues en el año 2001, un economista de Goldman Sachs, Jim O'Neill, publicó un informe sobre el crecimiento de los mercados emergentes, y necesitaba una forma rápida como de agrupar cuatro países que, según sus proyecciones, pues iban a impactar la economía global: Brasil, Rusia, India y China. Y así pues surgió como ese acrónimo de BRIC, lo que pues era como un acrónimo, una etiqueta financiera, pero este término empezó a ganar mucha más fuerza hasta que esos países realmente decidieron reunirse, coordinarse y pues con ya tiempo, hasta el 2010, que se sumó Sudáfrica, ya empieza a hablarse de BRICS. Y esto pues ha generado ya desde un concepto económico y ya se puede decir que ustedes ya me lo dirán, como una plataforma de cooperación que ya abarca comercio, finanzas, energía, tecnología. Ahí es donde todos entendemos como los BRICS. Pero entonces, ya hablamos, pues ya mencioné los miembros del grupo, pero ¿qué significan estos miembros? ¿Qué significan el hecho de que estén juntos, el hecho de que estén trabajando juntos en diferentes temas? Como quieran empezar. Pues, pues mira, Martín, yo tomo la palabra y se la robo a Camilo porque seguramente más adelante nos va a compartir muchas cosas más interesantes. Los BRIC, como tú lo has dicho, nace del concepto de un economista estadounidense. Básicamente del adversario político, económico de estos países fundadores, que como tú lo has dicho, son cinco. Empiezan los cuatro, Brasil, Rusia, China y la India, y posteriormente se une Sudáfrica para así abarcar todo el continente, todos los continentes y generar una narrativa, una voz del sur global. Como tal, los BRICS han venido creciendo en diferentes fases, pero con un mismo propósito: generar una alternativa a ese sistema financiero, porque es una organización netamente financiera con sustituciones, como lo es el Banco Nuevo para el Desarrollo, que actualmente está liderado por Dilma Rousseff, es presidente de Brasil, y que hoy en día está generando mucho de qué hablar. ¿Por qué los BRICS son importantes y por qué realmente Colombia y el mundo tienen que estar pendientes de ellos? Los BRICS, como su mismo acrónimo lo dice, abarcan los cinco continentes, son esa alternativa al G7, al sistema de Bretton Woods, que
se determinó el flujo de la economía mundial y que hoy en día ha saturado algunos países de ellos, como lo es Rusia, actualmente pues Irán. Luego vamos a hablar de la ampliación de los BRICS, el cual ahora no solo son esos 5 países, sino que son 11 miembros, de los cuales han sido estratégicamente elegidos por cada uno de estos países para hacer un contrapeso financiero, político a ese G7. Entonces, sin más que agregar, los BRICS son un sistema netamente económico alternativo a las instituciones occidentales como el FMI, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son básicamente quien controla las economías globales y el sistema de gobernanza mundial. Julián mencionó mucho esa palabra como alternativa, que me parece súper importante destacar en este mundo actual en el que vivimos. Pero para que quede todavía más claro para los oyentes, entonces los BRICS se puede decir que es una organización internacional o es un grupo, es un bloque, un sistema, ¿cómo se catalogaría ahí para que los oyentes tengan claro realmente qué es, qué son? Ahí complementando lo que Julián nos comenta, bajo el derecho internacional público esto lo podríamos considerar más como un bloque. Inicialmente pues no tienen todavía una organización, si lo pudiéramos decir desde un punto de vista jurídico, como lo tiene ya que Julián mencionaba el G7, una organización jurídica, unos mecanismos jurídicos, unos reglamentos dentro del mismo grupo, por lo cual entonces no se podría considerar como una organización multilateral, se considera más un bloque que durante estos últimos, ya vamos a cumplir 20 años desde su nacimiento, del 2006. Llevamos unas diferentes modalidades y unas diferentes formas de acoplamiento de este bloque, pero todavía se ve un poco como etérea tanto las funciones como los objetivos, porque si uno se pone a analizar los 6 países o los 5 países iniciales, sus objetivos son muy diferentes. Son objetivos que cada uno está tirando por su lado, está jalando hacia su lado, pero esta sumatoria pues genera que sea un bloque que no tiene la fortaleza, por ejemplo, un bloque como el G7, pero que hacia allá va. Y complementando también frente al tema que nos proponía Julián en su intervención, sí veo que ahí está el problema, en los mismos intereses, en los intereses de China, los intereses de India, los intereses de Rusia, son totalmente diferentes. Contrario, si uno va y analiza, pues, ¿quiénes son el G7? ¿Quiénes son los países que hacen el G7? Tienen muy claros cuáles son sus intereses, imponer un capitalismo, imponer una cultura, aunque pues ahí tenemos a Japón, pero una cultura occidental, tener una proyección económica basada en el capitalismo, basadas en unas democracias, pero en este grupo, ya cuando volvemos aquí de nuevo al BRICS, sí se encuentra como una cierta, bueno, ¿hacia dónde van? Sí, se busca ser un contrapeso a esta modalidad que muy bien lo explicó en su momento Julián, pero cuando uno ya lo analiza desde el punto de vista internacional, desde un punto de vista multilateral, desde un punto de vista de encontrar una balanza en hegemonías, ahí es donde se ve que no es un grupo, es un bloque basado en lo económico, un bloque basado, si lo pudiéramos decir, desde una ideología en contra de Occidente. Pero más allá de eso, no existe un poder. Entonces, por eso podríamos definirlo desde un punto de vista del derecho internacional público, más que un grupo como un bloque, Martín. De acuerdo con eso, Julián, lo podemos definir así. De pronto podemos decir que hay algún líder dentro de ese grupo, dentro de ese bloque. Hay algo que quisiera mencionar y es muy importante. Y más allá de ver el proceso de estos 5 países fundadores, es ver la iniciativa de dar la voz al sur global, que es lo que pretende y es el propósito principal de esta organización, de este bloque, que fíjate, Camilo, que yo sí le agregaría que ya constituye un organismo multilateral. ¿Por qué? Porque
está creando instituciones multilaterales financieras, las cuales lo consolidan más allá de un bloque a un organismo multilateral. Otra cosa que también quisiera agregar es que los BRICS actualmente no solo están causando mucho fervor en la arena internacional, sino también, para hablar en datos, están sumando economías emergentes, potencias que ya incluso podemos dejar de decir que son potencias emergentes porque ya se consolidaron, como es el caso de China. ¿Qué es lo que pasa? Como bien Camilo lo menciona, los intereses son distintos por país, eso es verdad, pero sí tienen un propósito común, el cual es no solo quitar la hegemonía global de Occidente, sino realmente, como vuelvo y lo digo, es proponer una alternativa al sistema tradicional. Y eso claramente requiere mucho tiempo, requiere mucha organización por parte de cada país miembro, pero el propósito común que tienen estos países es ofrecer una alternativa a esos países que no se han decidido por qué bando o que tal vez tienen sus intereses más al lado de un China, por ejemplo, que tiene un sistema de cooperación bilateral con los países totalmente distinto al que tiene Estados Unidos. Es verdad que si hablamos en datos, el PIB de Estados Unidos es básicamente la mayoría PIB de los países miembros. ¿Qué es lo que pasa? Hablando en datos nuevamente, los BRICS tienen una proyección muy alta debido a la población. Estamos hablando de que tienen a India. India pasó a ser el país más poblado del mundo, superando a la propia China, con una población de más de 1.400 millones de habitantes. Y si nos ponemos a analizar esa población, es una población joven que puede trabajar, que puede generar capital, a comparación de una Europa envejecida, de un Estados Unidos abarcada por el progresismo que impide crear familia, desarrollo, población que crezca su capital y que de por sí sea un modelo productivo para estas economías. Entonces, tenemos que mirar varios factores, no solamente el político, ideológico, sino también el generacional, el biológico y, sobre todo, el económico, que es lo que realmente es el propósito de los BRICS. Forjar una organización, un bloque, como lo quieras llamar, que sea alternativo a las instituciones occidentales. Solo para recapitular, sí. Alternativa muy importante. También mencionamos sobre el sur global, darle voz al sur global, salirse de lo que ya existe en Occidente, las instituciones de Occidente, dar unas nuevas propuestas. Entonces todo eso hace que sea atractivo para los diferentes países. Bueno, bueno, esto creo que va a estar interesante. Vamos a hacer debate. Yo sigo convencido que desde el punto de vista ideológico no considero que los BRICS tengan una ideología base, más allá de simplemente proclamarse como aladines de en contra aladines de estar en contra de Occidente, de estar en contra de las hegemonías de Occidente. Siento que pues darle un poco de voz al sur global, pues eso es bastante relativo, ¿no? Porque pues si yo soy un Rusia, yo soy un India, un China, un Sudáfrica, no soy sur global más allá de Sudáfrica, ¿no? Se le está ampliando, por ejemplo, el ingreso a Arabia Saudita, que no considero que sea subglobal. Egipto tampoco lo podríamos considerar ni siquiera geográficamente como subglobal. Etiopía, creo que dentro de los márgenes podría ingresar y aún así no se considera. Irán y Emiratos Árabes Unidos. Ahí es donde no estoy muy de acuerdo con la parte que nos comenta Juli, porque no hay una ideología. Entonces, si uno escuchara y uno fuera al proyecto, no, es que vamos a darle un movimiento, somos un movimiento que vamos a sacar la bandera del sur global o de los países en desarrollo o en subdesarrollo,
Pues yo no lo veo así, yo veo simplemente vamos a buscar la forma de quitarle el poder que tiene económico Estados Unidos con por medio del Fondo Monetario Internacional, que muy bien lo mencionaba en su primera intervención, Julián, con el nuevo banco que quiere, que ya creó directamente el Banco de Desarrollo aquí de las BRICS, de los BRICS, pero pues vimos el caso de Colombia, más allá del ingreso, más allá de querer ingresar, pues hay unos términos y unos límites o unos mínimos que exigen los mismos BRICS para ingresar. Vimos el caso de Argentina, que antes de Milei quiso ingresar y aún así no estaba muy convencido, por ejemplo, el mismo China. El mismo India decían, sí, muy chévere. Brasil lo intentó jalar antes de que llegara Milei, pero no cumplía esos estándares que como bloque exige o exigen estos países. Entonces, yo por eso lo veo todavía como muy crudo, a pesar que han pasado 20 años. Si uno lo compara con el G7, porque es que es a la larga con que uno lo tiene que comparar, creo que es la única organización con la cual uno la puede llegar a comparar. Hay miles de organizaciones económicas, políticas, sociales, jurídicas, que van precisamente en este entorno, pero la única con la cual uno puede hacer una comparación directa es el G7. Y pues el G7 es totalmente claro qué quieren, hacia dónde van. Como se dice coloquialmente, aquí sí pido disculpas a la audiencia, como quien dice, el problema de las roscas es no pertenecer a ella, ¿no? El problema de no estar en un círculo, sea el que sea, el problema es no pertenecer a ese círculo. Uno lo ve como cuando uno no está ahí, pues uno dice, esas roscas son malas, pero cuando uno está ahí metido, pues la cosa es diferente. Entonces ahí creo que sí tendría un poquito de diferencia en mi concepto y en mi posición frente a lo que nos explica Julián, obviamente. Chévere, chévere, me gusta. Entonces, pues ya que Camila nos dio también como ese paso a los nuevos miembros, entonces, Julián, ¿qué piensas sobre esos nuevos miembros? ¿Ayuda o no a que sí tengan ese, como desde tu perspectiva, ese enfoque claro, un mismo interés, un mismo objetivo o no? ¿Cómo lo ves con lo que nos dijo Camila? Yo considero que la ampliación, este proceso que ha tenido los BRICS, de pasar de estos países miembros a una ampliación constante, prolongada. Este año, si no estoy mal, se sumó Indonesia, país clave del sureste asiático, el cual tiene una población enorme, 233 millones de personas, si no estoy mal. Eh, o, o por ese estilo, Indonesia, un país clave, no solo para los intereses de los BRICS, sino para el mundo entero. ¿Qué es lo que yo pienso? Y perdona Martín, Camilo, si me salto al tema de la incorporación de Colombia al nuevo Banco de Desarrollo y cómo ver la alternancia, si es conveniente para Colombia ingresar a esta organización o no. Yo considero que el panorama internacional, el sistema internacional ya ha aceptado unidad, que es ese mundo multipolar, ¿no? Justamente el movimiento de países no alineados, con los cuales hay muchos de ellos, y ahora los BRICS Plus, han sostenido de que se incluya a los BRICS como o sea, ya empezaron a tomar partido, a tomar decisión, y ya vemos que ya no son no alineados, sino que ya por decirlo así, se colocan en un espectro político. Colombia, lo que vemos actualmente con la llegada de la nostalgia imperial, que es lo que yo denomino a lo que es la llegada de Donald Trump, debido a que ya ha aceptado una realidad política y es ese mundo multipolar, en donde no solo Estados Unidos, sino un Rusia, un India, un Pakistán, un Indonesia tiene una voz y sobre todo tiene un peso político, económico e inclusive militar. Para Colombia es muy conveniente no solo que se ingrese a los BRICS, sino que diversifique sus economías, sus lazos, debido
a lo que estamos viendo por la amenaza de esa nostalgia imperial que se ha desarrollado en los Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. La imposición de aranceles no solo fue una muestra de la capacidad, por decirlo así, absoluta del poderío económico de Estados Unidos, que en un día podría fracturar nuestra economía debido a la dependencia que tenemos con ello. Más allá de verlo por nuevamente, una inclinación política, una inclinación ideológica, lo debemos ver más allá de una cuestión estratégica. Colombia tiene que diversificar sus economías, sus relaciones, sea independiente con los BRICS, sea independiente con la Liga Árabe de Naciones, sea independiente con la Alianza Africana. ¿Por qué? Porque los europeos mismos han desarrollado este concepto que es la autonomía estratégica. Ellos son dependientes del paraguas militar de protección de Estados Unidos y vemos las presiones que los ha llevado a hacer debido a esta dependencia sistemática de Estados Unidos. Entonces, yo considero que para Colombia, independientemente sea el caso político o económico, es bueno que haya una diversificación de su economía, de sus relaciones por un factor de supervivencia. Entonces, es muy positivo, pero lastimosamente pueda que pase lo que pasó en Argentina, debido a que aquí en América Latina, principalmente en Colombia, no tenemos políticas de Estado. No es prioridad el Estado, sino el gobierno. Entonces, claramente esto pone en duda de que si llega un próximo gobierno que no es afín o que a los BRICS, a China, o que por el contrario es afín a Estados Unidos, obviamente nuestra dependencia estratégica de los Estados Unidos sería pues muy perjudicial para continuar con la alianza. Y justo eso iba a mencionar que decía Julián, ya hablando pues más centradamente de Colombia, que en efecto, no sé si fue el año pasado que fue Brasil el país invitado de la Feria del Libro donde se les hizo, o sea, como invitación, no sé si formal, y Petro sí estuvo totalmente de acuerdo, muy abierto al tema. La verdad no sé hoy cómo se esté manejando, pero ahí nos plantea la duda también Julián de si el gobierno cambia, si cambia de izquierda a derecha, derecha extrema, no sé, se mantendría esa propuesta abierta con el fin de diversificar la economía, tener nuevos negocios. Ya con China pues tenemos todo el tema del metro. Entonces, ¿estaría bien seguir con esa expansión o volveríamos, dependiendo del presidente, dependiendo del gobierno, a hacer esa dependencia de Estados Unidos? Entonces ahí se generaría un interesante debate. ¿Qué le beneficiaría más a Colombia? ¿Cuáles serían esos beneficios, oportunidades o retos de unirse o no a los BRICS? Volviendo a nuestro interesante debate con Uf, Julián, antes de pronto sí. responder la pregunta, Martín, más concreto, me gustaría de pronto hacer como un contraanálisis frente a lo que nos comentaba Julián. Yo considero que los BRICS, insisto, como bloque, no son una amenaza, por ejemplo, para un grupo como el G7, para el mismo Estados Unidos, para la misma Unión Europea. No son, o sea, el BRICS como tal no es una amenaza directa. Se me hace que más es una mayor amenaza cada país individualmente. China hace mucha más presión sobre Europa, sobre el mismo Estados Unidos, individualmente que por medio del BRICS. Lo hemos visto también con la misma Federación Rusa. Rusia sabe hacer presión directamente a Europa sin necesitar en un momento al BRICS. El BRICS es más como, miren el apoyo, lo pudimos ver en la última reunión en la cual Putin se sintió bastante apoyado porque pues vio que todos los dirigentes Ujú. llegaron. Entonces, pues eso es como más que un club, más que una presión, es como un club en el cual voltean a mirar, oiga, ¿quién está detrás mío apoyándome? Y lo vimos que estaban todos estuvieron acompañando a Putin. Entonces, yo lo veo, ahí está interesante que exista como este rifirrafe, desde el punto de vista que yo considero que por presión,
por mantener unos equilibrios hegemónicos, es mucho más fuerte China sola, es mucho más fuerte Brasil a nivel regional solo, es mucho más fuerte la misma India a nivel regional, puede que a nivel mundial no, pero a nivel regional sí es mucho más importante individualmente que a nivel grupal o a nivel de BRICS, ya llamándolo directamente. Entonces, considero que China, Julián daba el caso daba el ejemplo de China, todo el respaldo y ahí ya empiezo a hacer a eslabonar un poco mi respuesta hacia la pregunta que me hacía Martín. Considero que China no necesita de los BRICS para generar presión en Latinoamérica, por ejemplo. China puede hacer su propia presión, o bien sea apoyar o bien sea generar presión. ¿Cuál es el inconveniente? Creo que a nivel de qué va a pasar en 6 meses con el nuevo gobierno, sea de una tendencia o sea de otra, o sea de un centro, no sabemos, pero sí considero que es muy importante como Estado, y ahí sí apoyo totalmente lo que dice Julián, es fundamental una política de Estado, porque esta política de gobierno que cada 4 años nos cambia, que cada 4 años tenemos una diferente manera de ver el planeta, de una diferente forma de relacionarnos con el planeta, eso genera caos. Entonces, yo que considero, más que tratar de ingresar o tratar de negociar con el bloque de los BRICS, lo importante es negociar con los que nos interesan. Considero que sí, un mercado como India es importante, pero es un mercado que nos queda muy lejano. Es muy difícil acceder a un mercado como India. Uno diría, pues China es mucho más lejos, pero China hemos tenido muchas mayores aproximaciones. La relación que tenemos con China es mucho más cercana que la que tenemos con la India, ni hablar de Brasil, ni hablar, obviamente ahorita con Rusia, pues no se tiene nada. Entonces, pues a raíz de que se cortaron todas las relaciones por el conflicto que ya conocemos con Ucrania. Entonces, pues creo que hablar con un bloque en este momento por parte de Colombia sería desgastarnos, irnos a un desgaste muy innecesario en este momento, en vez de, oiga, pues sí, busquemos unas opciones, unas maneras de abrirnos a unos nuevos mercados. Lastimosamente, pues estamos a 5.000, menos de 5.000 kilómetros de las costas estadounidenses, por lo cual pues estamos muy cerca geográficamente, culturalmente, estamos más cercanos culturalmente a un Estados Unidos que a un China, por lo cual pues eso es un respice poblum que seguiremos estando ahí pero sin dejar de mirar hacia otro lado. Yo considero que uno no puede dejar de mirar las otras opciones solamente porque no es que tenemos que estar con Estados Unidos. Sí, es importante, es nuestro mayor socio comercial, nuestro mayor socio político, tengo que hablarlo, nuestro mayor socio militar, pero eso no significa que uno tenga que mirar hacia otros sectores, pero no como bloque. Considero que sería un error mirar como bloque en este momento, viendo la situación del bloque, valga la redundancia, como está en este momento, y más bien encaminarnos ya qué países que nos interesen en ese bloque, perdón, podemos ir, hacia dónde podemos ir. Pero ahí estaría mi respuesta un poco larga, pero pues quería. Pues, Julián, con lo que Camila nos dijo, resalto sobre todo lo que decía de desgaste de Colombia frente a todas las negociaciones que tendría que hacer, como desgastándose con el bloque y le va, pues digamos que mejor negociando como digamos que se ha mantenido cada uno. Entonces, investigando que esas negociaciones, como ejemplo solamente de China por aparte y Brasil por aparte, pues decimos que con China esas negociaciones con Colombia, lo principal y lo que se es más, lo que se ve más es el metro de Bogotá. Pues China es la principal fuente de importaciones, todo lo que tiene que ver con maquinaria, tecnología y bienes. Se refleja otra vez lo del metro de Bogotá. De pronto Colombia, no sé si pasaría a ser ya demasiado dependiente con China y todo lo que le trae, y realmente se vería como si esas negociaciones en donde Colombia también se podría haber beneficiado con lo que le podría dar a China. Y Pues frente a mira, Brasil, dale, Pues mira, perdón Martín, dale, gracias. dale. Ahí tocaste un tema muy importante y es ahí respondiste
básicamente al planteamiento de Camilo. Justamente este ingreso de Colombia al nuevo Banco de Desarrollo permite no generar una dependencia sistemática frente a, como lo es un solo actor, que es China, sino permitiría adquirir una serie de beneficios económicos como préstamos, no solamente para desarrollar proyectos de infraestructura, como lo es el Metro de Bogotá, sino distintos proyectos que se encarrilan en la política de desarrollo del país. Uno de ellos es el sistema férreo. Colombia está atravesando una reactivación férrea, la cual es muy importante debido a su conexión de sistema multimodal, lo que permitiría avanzar al desarrollo como país de transportar esos hidrocarburos, esos productos que Colombia. Aquí hay un tema clave que comparto con Camilo, es el Rispis Polum, que siempre ha tenido Colombia y que ya desde su historia, desde su fundación, ha tenido esa mirada hacia el norte. Yo considero que Colombia tiene que ser muy pragmática. El siguiente gobierno, independientemente de su inclinación política, tiene que ser un gobierno pragmático, un gobierno el cual no descuide, por un lado, su relación estratégica, como mismo Camilo lo ha dicho, debido por cercanías y factores geográficos, no generar una inclinación totalmente como se ha generado por décadas, incluso siglos, que se ha generado esa mirada hacia el norte. Más allá de los factores geográficos, tenemos que ver también hacia dónde va el mundo. Y el mundo está trazando una línea hacia distintos polos y ejes de poder político, de poder económico. Pienso que Colombia tiene que saber llevar muy bien sus relaciones con sus socios estratégicos. Tiene que hablar con todo el mundo. Estamos en pleno siglo XXI, un siglo altamente globalizado, interdependiente, el cual dependemos los unos de los otros. Colombia debe ser muy prudente en el manejo de las relaciones con Estados Unidos, pero tampoco debe desarrollar un sometimiento estratégico hacia un solo eje. Hay que diversificar, Martín, Camilo. Tenemos que buscar alternativas económicas para impulsar el desarrollo de Colombia. Los BRICS como tal, más allá de otra vez generar esa alternativa, son un mecanismo ideal para lograr esto. ¿Por qué? Porque a través del enlace cercano que tenemos con Brasil, que es quien realmente el que ha impulsado el ingreso a Colombia, al nuevo Banco de Desarrollo, y que si se da posteriormente un ingreso formal a los BRICS, sería este país, este actor, quien impulsaría y daría voz a nuestra región como tal. También el mejor ejemplo que tenemos de ser prudentes en las relaciones con los países es México. México tiene una dependencia económica con sus socios estratégicos que son Estados Unidos y Canadá. La presidenta Sheinbaum ha sabido manejar las relaciones a través de la diplomacia, cosa la cual actualmente se ha visto debilitada debido a las malas actuaciones y poco desconocimiento del gobierno actual en Colombia. Entonces, para ir finalizando mi intervención, yo creería que el reto de Colombia es, primero, saber manejar la relación con Estados Unidos, ser prudente, ser pragmático de cara a un inclinamiento hacia el bloque, hacia China, hacia Sudáfrica. Eso le costaría, como muy bien lo ha dicho Camilo, la pérdida de un sector de nuestra economía que realmente es impactante. Segundo, Colombia tiene que dejar ya las políticas de gobierno. Hay que fortalecer nuestro servicio diplomático, nuestra inteligencia, nuestras fuerzas militares. ¿Qué es lo que permitiría?
ver una solidez en el país, ver un marco jurídico, un marco económico, un marco político que le dé confianza a la inversión extranjera para poder lograr todos estos proyectos, sea China, sea Europa, sea quien sea. Tenemos que demostrar confiabilidad ante el sistema internacional. No hay de otra. Si Colombia no es confiable, no vendrán ni los chinos, no vendrán ni los estadounidenses, ni los europeos, ni los africanos. Hay que fortalecer nuestra confianza de cara y nuestra imagen de cara al mundo. Aquí así estoy totalmente de acuerdo con Uli, pero que considero que a veces nos quedamos en el discurso, ¿no? Que uno dice debemos, pero ya cuando uno empieza, ¿quién lo tiene que hacer? ¿A quién le corresponde? Entonces uno empieza a ver, bueno, le correspondería Cancillería, ok. Eh, Julia habla de de la diversificación de política exterior, salirnos como de los típicos que es Unión Europea, por medio de España, Alemania, Reino Unido, salirnos un poco de Estados Unidos, salirnos un poco a veces de nuestros países aquí vecinos, que es Perú, Panamá, Ecuador. Si uno mira nuestro comercio, nuestra balanza comercial con Brasil es totalmente negativa. Nosotros con Brasil, a pesar que pues estamos en el mismo continente, pero Brasil, todo su desarrollo se da sobre su costa atlántica y tranquilamente Bogotá, un vuelo Bogotá-Sao Paulo son 8 horas. Entonces es prácticamente la misma distancia que ir a Nueva York que ir a Sao Paulo. Entonces ese tipo de distancias afectan bastante ese tipo de relaciones. A mí que me preocupa un poco desde el punto de vista de, listo, vamos a diversificar. Diversificar es irnos al África subsahariana, a abrir comercio con países que tienen un PIB hasta más bajo que el mismo Colombia. ¿Cuál es esa diversificación? ¿Cómo tiene que ser esa diversificación? Entonces ahí a veces me surge que sí, hay que hacerlo. Es fundamental hacerlo. Pero ¿quién tiene que hacerlo? ¿Desde dónde tiene que salir la política exterior? Hay eso solamente una institución. La única institución que puede hacer eso es bien sea el presidente, por ser el plenipotenciario en temas de relaciones exteriores, y obviamente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, a veces uno, ok, pero si mis directrices no me llegan así, ¿yo cómo voy a empezar a abrir esa diversificación? Doy el caso, por ejemplo, de lo que mencionaba Juli frente al tema del armamento, de todo el tema militar. Para nadie es un secreto que todo nuestro apoyo viene de Estados Unidos. En un momento venía, por ejemplo, de los helicópteros MI, y Juli es un experto en este tema, y de pronto si nos da el tiempo que nos amplíe un poquito este tema. Pero todos los helicópteros MI venían o de Ucrania o de Rusia. Hoy en día no tenemos quien pueda arreglar un helicóptero MI, no nos dan repuestos porque hoy en día no hay casi ninguna empresa que no sea ucraniana o que no sea rusa que se dedique a esos temas. Y las empresas estadounidenses pues no lo hacen. La ida o la cancelación de USAID en temas de cooperación, Colombia llegó a perder, hemos perdido casi el 60% de cooperación internacional que nosotros teníamos. No solamente desde el punto de vista militar, estoy hablando desde el punto de vista de ayuda al desarrollo, en temas médicos, en temas de cambio de cultivos de narcotráfico, por ejemplo. Todos esos programas, al salir USAID del país, o sea, al acabarse USAID, porque no solamente se acaba en Colombia, sino pues en el mundo entero, eso nos afecta. ¿Y qué ha pasado? Y de pronto ahí ya complemento con algo que menciona Juli. Empezamos a mirar otros países, entonces uno empieza, listo, vámonos, busquemos por JICA, busquemos por las agencias de cooperación de Corea, de Japón, de España, de la Comunidad Europea, y ninguna, ni sumando toda esta cooperación que nos podrían dar estos estados o estas comunidades, ni sumando todo eso, llegaríamos a cumplir ese 60% que nos daba Estados Unidos. Que sí, que había muchas cosas que no estaban funcionando, pues esto es lógico. Eso hay cosas que siempre funcionan muy bien y otras que hay que revisar. Pero a mí que me preocupa, que
cuando uno dice, bueno, vamos a hacerlo, pero entonces empieza uno, listo, quitémonos esa dependencia de Estados Unidos, cuando dependíamos en un 60% en cooperación internacional. Y sí, nosotros somos un país de la OCDE, pero somos los pobres del país dentro de la OCDE. Entonces, ese tipo ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, a veces cuando uno lo menciona, uno como que lo mentaliza y oiga, pero ¿y cómo lo hacemos? ¿Y quién lo hace? Entonces, ¿sabes? Cuando uno ya está en el área, cuando uno ya está sentado en un escritorio de relaciones exteriores o relaciones internacionales de una institución, es cuando, ¿y ahora cómo lo hago? Ahora, ¿con qué directiva me voy a basar para esto que Juli muy bien lo maneja, muy bien lo expresa, pero que a veces la teoría se nos escapa por milímetros de la práctica? Y yo lo estoy viviendo, nosotros en la vida real lo estamos viviendo, o sea, nosotros decimos, listo, vamos a cambiar de proveedor en temas de armamento, ya que no tenemos a Israel, ya no tenemos o nos estamos alejando de Estados Unidos. ¿Y hacia dónde miramos? O sea, uno diría, Exacto. no, pues miremos gracias, Juli. Miremos a China. ¿Tú sabes cuánto nos demoraríamos unas fuerzas militares como las que tenemos hoy en día en acomodarse a un armamento que en la vida hemos probado, que en la vida hemos operado, que no sabemos, porque esa es la verdad, nadie conoce, nadie en el planeta conoce qué tan bueno es un avión, un buque, un fusil chino, porque nunca se ha utilizado en un conflicto de verdad. Bueno, Entonces, eso está cambiando y perdón, te interrumpo, Camilo. A lo que yo voy es de que si hacemos esos ejercicios de prospectiva estratégica, de mirar escenarios de futuro, que es lo que eh, a Colombia y a los países les ha faltado, incluso al mismo Estados Unidos. En Colombia no tenemos estudios prospectivos. ¿Ustedes creen que si los hubiéramos tenido desde el inicio de la fundación de nuestro estado, hubiera sido el marco totalmente distinto? Ahora que tenemos la posibilidad de hacer estos estudios de prospectiva estratégica, de mirar cómo se está comportando el mundo, pienso que es donde está el arte de relacionarse y de diversificar. El tema armamentístico que mencionaba Camilo es muy importante. Claramente, nosotros siempre hemos tenido una interdependencia estratégica del hemisferio occidental para verlo de esta forma. Pero justamente esa dependencia no nos ha permitido progresar con respecto a nuestra autonomía estratégica. Lo evidenciamos con el fusil Galil, por ejemplo. Rompimos relaciones con Israel. Nadie se imaginó que nunca iba a pasar esto. Pueda que rompamos relaciones, que cortemos la inteligencia, por ejemplo, con Estados Unidos, como no es un no es un escenario de perspectivas estratégicas, sino es un escenario real. Hemos cortado la inteligencia con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y si Estados Unidos, si este imperio se derroca, ¿qué pasa? O si China se derroca, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que asegurar el interés nacional, que para mí es clave. Y ahí es donde hablaba Martín Camilo sobre no solo de la política de Estado, sino salvaguardar el interés nacional. Primero, colocar el interés nacional frente a cualquier cosa que hasta ahorita estamos evidenciando debido a la alternancia política que está pasando el escenario de Colombia, pero que más allá de verlo positivo o negativo, nos ha dado la posibilidad de visualizar estos posibles escenarios que antes no contemplábamos. Antes, como Camilo, que es un experto en este tema, y lo has mencionado demasiado de este Respais Polum, de esta mirada hacia el norte, pienso que Colombia tiene que mirar hacia el norte. Yo no estoy diciendo que tenemos que cortar las relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos es un socio estratégico muy importante para Colombia, pero no tenemos que ser interdependientes. Es que tenemos el ejemplo de la misma Europa. Europa hoy está sometida a la interdependencia. Vemos las mesas de negociaciones con un país que pertenece a los BRICS, Rusia.
Rusia básicamente es la amenaza sistemática, la disrupción en este sistema que ha generado frente a la incursión del conflicto de Ucrania. Básicamente, quien cambió las reglas del juego, porque tampoco imaginábamos que iba a haber una Rusia agresiva, una Rusia que tomara las armas nuevamente y cambiara el panorama internacional. Entonces, yo pienso que en Colombia tenemos que hacer muchas cosas antes de si nos unimos a un bloque o no, tenemos que salvaguardar nuestro interés nacional. Independientemente de ideología o qué gobierno tengamos, tenemos que salvaguardar ese interés nacional. Segundo, tenemos que priorizar el marco económico que nos acercaría a una autonomía estratégica. No tenemos que ser dependientes de nadie. Es que tenemos el ejemplo, nosotros vemos los casos, como es el caso de Alemania, que era interdependiente de del gas, de la energía barata de Rusia. Nosotros no tenemos que ser interdependientes, y menos de nuestras fuerzas armadas de una potencia u otra. Tenemos que crear industria armamentística, debemos progresar en ello. Y dirá Camilo, sí, eso es muy fácil decirlo, pero en la realidad es otra cosa. Claramente, es por eso que nosotros hemos podido desarrollar unas fuerzas armadas sólidas, ejemplos delante del mundo. Y tú me corregirás, Camilo, tú eres el experto en este tema, pero Cautelmar, por ejemplo, fragatas, la fragata Almirante Padilla, hoy en día son símbolos de exportación. El fusil Galit, ya tenemos una versión colombiana que ha generado esa industria, entonces hay que apuntar para esa parte. Yo no estoy diciendo que fabriquemos aviones de quinta generación, claramente porque nos cuesta, pero esa transferencia tecnológica de conocimiento la podemos obtener no solo de un sector, no solo de una dependencia estratégica, sino podemos obtenerla de un sistema el cual se está abriendo, se está dando cuenta que ya ha dejado de ser un sistema unipolar, bipolar incluso, allá a la alternancia de un sistema multipolar. Y eso es lo que Colombia tiene que saber y sobre todo saber actuar frente a cómo ingresar y cómo son las reglas de este nuevo sistema. Entonces también, Camilo, si quieres, obviamente, responder a lo que Julián nos ha dicho y empezar como a concluir, sea con lo que hemos hablado, si al final, después de esta conversación, consideras que de pronto sí Colombia podría acercarse más a los BRICS uniéndose o cómo has mantenido tu posición de mantenerse de pronto con cada uno de los países y de pronto a futuro revisar el tema. Y pues Julián también ya después de que Camilo intervenga pues dar las conclusiones y vamos cerrando. Con respecto, como tú lo comentas, creo que es un tema bastante extenso. Insisto, sigo en mi posición en que frente a lo que dice Julián, estoy totalmente de acuerdo en el qué hacer. Eso creo que estamos totalmente claro, lo tenemos totalmente claro. Lo que yo no veo claro, o yo desde mi experiencia, desde la oficina en la cual trabajo, yo no lo veo muy fácil el cómo. El cómo se me hace bastante complicado. Y Julián daba un caso, un ejemplo muy claro, y es el tema de los buques. El tema de los buques hoy en día en Colombia, podríamos decir que la mayoría, o todos los buques que se están produciendo o que se están saliendo a navegar son tecnología colombiana, son directamente hechos en Cotemar, como lo mencionaba Julián, con tecnología y desarrollo colombiano. Eh, pero ¿cuál es el problema? Que cuánto duramos haciendo un buque. Entonces, contrario, por ejemplo, no sé, un astillero en Corea del Sur que pueden durar un año y medio, 2 años en sacar un buque, pues nosotros nos estamos demorando casi tres, casi llegando a unos 4, 5 años por mucho. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que sí, la idea es ir avanzando. Hoy en día nosotros tenemos buques adecuados para lo que nosotros necesitamos, para lo que nosotros necesitamos de proteger de costa, proteger en aguas abiertas, en aguas internacionales, pues estamos produciendo esos buques. Pero, ¿cuánto ha costado eso? Te puedo decir tranquilamente, Julián, que esto, para llegar a este punto, han pasado tranquilamente bajito 30 años. 30 años de
de ir avanzando en esta tecnología, de aplicarla, de error a acierto. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa frente a lo que nos comenta Julián, que sí, hay que hacerlo. El problema es que, ¿cómo? ¿En qué momento? Estamos en un conflicto que se está saliendo otra vez de control, un conflicto que, como tú mismo lo mencionabas, Estados Unidos nos da la inteligencia, los británicos nos dan la inteligencia, los israelíes nos dan la inteligencia. Y hoy en día, pues esa inteligencia está bastante complicada, los apoyos tecnológicos, los apoyos militares. Entonces, pues pasar de un momento a otro, de la noche a la mañana, no, es que no podemos seguir dependiendo de otros países. Es bastante difícil, es bastante complicado porque no tenemos, arrancando, no tenemos el material humano, no tenemos gente con doctorados en temas voy a decir algo solo como para mencionar, en temas de construcción de buques, o en temas de flotabilidad. Eso es una especialidad que no todos los países tienen. Nosotros creo que los podemos contar con los dedos de una mano, pero tú ve a Corea del Sur, a Países Bajos, ve a Noruega, ya tienen toda la cantidad de personal totalmente capacitado para estos temas. Entonces, yo sí considero que el problema acá no es el qué creo que lo tenemos clarísimo, la diversificación, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Julio en cuanto a que la tenemos que hacer, eso tiene que existir. Nos hemos dado cuenta en los últimos dos gobiernos, por no irnos más atrás. Por ahora mencionemos los dos últimos dos gobiernos aquí en Colombia, que esto es fundamental, esto se tiene que hacer, esa diversificación es fundamental, pero no veo es el cómo. El cómo lo veo muy lejano, muy complicado, y uno como institución pues no lo puede hacer saliéndose de unos parámetros que establece el Estado. Entonces, no, yo sí vería un poco esa parte y considero, y ya para cerrar, que sé que se nos está acabando el tiempo, considero que Colombia tiene que mantenerse o que participando, siendo visible frente al bloque. Creo que es una forma de generar lo que se conoce de pronto en diplomacia de generar ruido internacional, de que sepan, oiga, Colombia está ahí metido, Colombia está en esas grandes ligas, tanto de un lado como del otro, pero a la hora de negociar, a la hora de ir a cosas muy específicas, sí me mantengo, por lo menos en el momento que estamos grabando este programa, que es 2025, finales del 2025, sí me mantengo en mi posición que a la hora de negociar es necesario ir a negociar uno a uno, o sea, con cada estado de una manera diferente, de una manera gana-gana, de una manera en la cual nosotros estemos cómodos con lo que vamos a negociar. Negociar con China es muy difícil, negociar con Rusia, y Julián lo sabe mejor que nadie, es muy difícil, y más cuando somos países tropicales, caribeños, suramericanos, que tenemos una visión totalmente diferente. Entonces, y cuando estamos en un ajedrez global tan complicado, con tantas fichas, con tantos reyes, que eso también hace más difícil la situación de la negociación. Entonces, ya para cerrar, considero que la negociación tiene que ser de una manera individual y no en bloque. Participar del bloque sí, pero no negociar dentro del bloque. Muy bien, entonces sí, los procesos que pueden llegar a ser muy largos y tomar bastante tiempo sin tener en cuenta que factores externos pueden alterar todavía más la situación y complicarla o cambiarla totalmente. Julián, también con lo que hemos hablado, ¿te mantienes en esa posición de que entonces mejor quedémonos negociando de una vez? No sé cómo, pero de una vez con el bloque, o estás de acuerdo con Camilo que nos mantengamos así como por los países bilateral? ¿Cuál sería la mejor manera ya para concluir esto? Yo me mantengo en que si hablamos de Colombia, Colombia tiene que hablar con todo el mundo. A eso es lo que yo voy con diversificar. Hablando de diversificar, eh, es un término muy amplio y muy confuso a la vez. Cuando yo me refiero y hago uso de este término, hablo en palabras coloquiales de que Colombia tiene que hablar con todo el mundo. Tenemos que estar en interacción
con todo el mundo, en la Cancillería, cómo se debe hacer. Lo que dice Camilo es verdad, o sea, tenemos muchos expertos, muchos politólogos, internacionalistas, académicos, militares, economistas, que nos plantean las soluciones, pero no nos plantean un para qué, un por qué y un cómo vamos a hacer esto. Tenemos que proporcionar soluciones reales, sea con los BRICS, sea con la interacción con otros estados, pero tenemos que empezar a desarrollar estos métodos de implementación de la política exterior colombiana. Lo primero, tenemos que dejar de ver la política exterior colombiana como un método político nacional que sirva para obtener favores políticos y demás. En el tema ya de los BRICS como organización, pienso que tiene un reto muy grande, que es básicamente proporcionar una arquitectura financiera la cual quite la hegemonía de Estados Unidos y que permita dar ese golpe a lo que es la estructura financiera de Estados Unidos, que es básicamente el dólar. Pienso que una desdolarización de la economía mundial le permitiría a los BRICS, cosa que es un proceso muy largo. Esto yo no estoy hablando de 5 años, décadas. Tenemos que empezar también a pensar como los chinos, que tienen una concepción del tiempo totalmente distinta a la occidental. Nosotros estamos hablando de meses, un mes, ¿qué puede pasar de aquí un mes, 2 meses, un año, 4 años si somos muy avispados? Pero los chinos piensan en décadas, tienen un plan y una concepción de política de gobierno, de Estado, de más de 50 años. Entonces tenemos que aprender de ello, tenemos que aprender de los estadounidenses, seguir aprendiendo de los israelíes, seguir aprendiendo de los iraníes, de todo el mundo. A lo que voy es de que en este sistema interconectado no tenemos que aislarnos. Tenemos que buscar esas alternativas que realmente nos produzcan un proceso de integración al mundo. No podemos depender de decisiones coyunturales ni de orientaciones ideológicas de corto plazo. Martín, Camilo, requerimos unas políticas de Estado sólidas, coherentes y sobre todo que sean sostenibles, capaces de trascender los ciclos de gobierno. Y claramente la responsabilidad recae en los líderes próximos que Colombia va a tener de cara hacia el futuro, en el aparato institucional del Estado, que debe articular una agenda exterior que represente el conjunto del país y no solo a una administración específica. Y para finalizar, pienso que trazar ese rumbo implica combinar una apertura internacional inteligente con la defensa activa del interés nacional. Una inserción más amplia y diversa que debe estar acompañada de una diplomacia estratégica, una visión de desarrollo inclusiva y sostenible y una institucionalidad moderna, transparente y eficaz. Solo así, Colombia podrá gestionar de manera autónoma los desafíos del nuevo orden global y aprovechar sus oportunidades sin perder el control sobre su destino. Me parece fascinante como hemos hablado de tantos temas que tienen que ver alrededor de los BRICS, pero está fantástico todo lo que Colombia debería hacer o, bueno, todo este debate que hemos generado alrededor de Colombia y sus políticas exteriores. ¿Tienen alguna recomendación para oyentes que puedan hacer, ver, escuchar durante esta época navideña o no? Sí, pues mira, últimamente eh, para hablar de estos temas tenemos que hablar de historia. He visto una página que le sugiero a tus oyentes y aprovecho el espacio para darte las gracias, Martín, para darle las gracias a Camilo por este expertismo que no muchos podemos tener la oportunidad de tener una persona como es Camilo, como lo eres tú, Martín. Así que muchas gracias por este espacio. Y mi recomendación es una página de Instagram que justamente habla sobre estos temas, habla sobre historia, no sé si la han visto, es de El Mapita que habla.
Se llama No. Tonotos, historia para tontos, como tal. Aparecen así. Es un hombre muy polémico, pero que realmente habla sobre estos temas de historia, de geopolítica internacional y que le recomiendo a tu audiencia. Súper. Y Camilo, me lo veo Eh, con el libro. Gracias, Martín. Bueno, ya para terminar, me gustaría recomendar un libro que me regaló hace poco un gran amigo. Se llama En esta borrasca formidable. Es de Philippe Bourdevin, es un colombo-alemán. Se nacionalizó o se quedó a vivir en Colombia, en Bogotá más exactamente, y cuenta una historia que creo que a veces como que uno internacionalista se dedica es a estudiar todos los temas de las fronteras hacia afuera y a veces uno se le olvida su país, ¿no? A veces uno se le olvida temas que afectan directamente a su país. Y la historia es una historia bastante, es sencilla, es una historia bastante sencilla desde el punto de vista de la narración, pero habla un tema bastante importante que ocurre en los años 20 en América y principalmente, obviamente, en Colombia y en Bogotá, que fue la migración. Recordemos que hacia los años 20, pues entre la primera y después de la primera, entre la segunda y a finales de la Segunda Guerra Mundial, pues una migración europea muy grande llega al continente y el libro plantea por qué hubiese sido bueno una migración europea. Entonces es un planteamiento desde los liberales analizándolo de por qué tiene que llegar el blanco europeo, no importa si es católico, si es protestante, lo que sea, pero que venga como a, entre comillas, mejorar la raza. Es una novela explicada desde un punto de vista de un mestizo, podríamos decir, un mestizo eh, que por su naturaleza crece dentro de un convento cerca de Medellín y a raíz de eso aprende muchos temas de cultura mundial, de cultura general y de cultura mundial, y lo utilizan de ejemplo para, oiga, mire, no todos los blancos saben del tema y no todos los patirrajados, como son nombrados en el libro, no conocen de cultura. Entonces, es una recomendación es un libro, es un poco extenso, pero es muy fácil de leer, es muy rico de leer. Hay que, a veces toca dedicarse un poquito, salirse un poquito y mirar el contexto histórico porque pues habla de Rafael Uribe Uribe y cuando lo asesinan, de todos estos temas entre liberales y conservadores, quién tenía el poder en el momento y nos damos cuenta que el poder siempre ha estado, o sea, en esos momentos no era el conservador y el liberal, sino la iglesia. La iglesia era la que ponía el gobierno y según los intereses de la iglesia, pues era hacia allá que se llevaba precisamente ahorita que estábamos hablando, no la política de gobierno, sino la política de Estado. Entonces, les vuelvo a dar el nombre en esta borrasca formidable de Philippe Potvin. Denle la oportunidad, creo que es una forma de ver de una manera diferente la historia de Colombia, la historia de Bogotá, la historia de cómo se fueron creando las ciudades grandes, Medellín, Cali, Barranquilla, porque todas se basan en lo mismo. Entonces es mirar ese racismo que todavía existe en Colombia, ese racismo y por qué algunas clases sociales en Bogotá querían que viniera una migración blanca europea para tratar de mejorar la raza en Colombia. Entonces, creo que es una muy buena forma de observar de una manera diferente la historia de Colombia. Súper. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a los oyentes por haber escuchado esto. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita